Pronto llegará la primavera en la que ya no estarás más. Arima Kousei creció en medio de las teclas de un piano, considerado un genio y un prodigio musical por muchos, pero para otros un simple androide sin emociones que toca las teclas sin transmitir ningún sentimiento. Kousei a los 6 años ganaría su primer concurso de piano y así crecería galardonándose de premios, competición en la que entraba, competición que ganaba. Pero todo eso cambió de un momento a otro. Pasarían varios años después donde veríamos a nuestro prota, Kousei, el cual ya habría cumplido 14 años y tiene una relativa vida normal, donde sus únicos amigos son Tsubaki Sawabe, su amiga de la infancia, miembro del equipo de béisbol que casi desvivió a nuestro prota de un balazo, y también Ryota Watari, otro de sus amigos, pero que a diferencia de Kousei es todo lo contrario, pues mientras el prota es alguien timidín con pocos amigos, sereno y con cara de rebuleado, Ryota es alguien activo, capitán del equipo de fútbol y el papi de los babies. Luego del impacto, Kousei trataría de limpiar los cristales con sus manos, pero Tsubaki lo evitaría, pues él no debería hacer nada que ponga en peligro sus manos o sus dedos, con las cuales solía hacer sonar sus melodías. En eso, Ryota les sacaría una fotazo diciendo: amigos de la infancia y vecinos, ¡qué rico! Kousei junto a sus amigos saldrían de la preparatoria luego del regaño del director. Caminarían juntos mientras conversan de lo sucedido y de la gran unión que ha formado el prota con Tsubaki a lo largo de los años, considerándola una hermana mayor algo problemática. Bueno, bastante problemática. Ryota, al recibir un mensaje de una de sus morras, sí, una de tantas, saldría corriendo para responderle. Tsubaki mencionaría algo importante, que Watari es muy superficial, y sí es, por lo que no entiende qué le ven las morras, cuando es obvio, hoy no tiene futuro, ojalá me llene de hijos. Sin embargo, habría algo que nuestro prota no sabría, y es que en realidad Tsubaki tiene sentimientos románticos por él, lo que ella le preguntaría al prota si le gusta a alguien. Kousei, con una confianza nula, respondería que nadie se enamoraría de él, pero Tsubaki le diría que está en una edad donde la etapa de enamoramiento debería causar que sus ojos brillen, aunque Kousei lo toma por el lado analítico, mencionando que es algo físicamente imposible. ¿Que estás en un anime, hijo mío? Pero hablando de brillar, 椿の目は輝いている。 porque seguramente todo lo ve colorido. Esto nos muestra de manera clara que el prota en su día a día todo lo ve gris, no hay color en su vida. Kousei volvería a su hogar donde nadie lo espera, pues su padre viaja por trabajo, viajes que duran meses, mientras que su madre ya no se encuentra en este mundo. Dentro de la casa de Kousei, un gran piano de cola yace empolvado en medio de los libros y las partituras, reflejando lo desordenado y abandonados que tiene sus sueños. El prota el día siguiente durante las clases pensaría en cómo volver colorida su vida, porque para él, como ya te dije, todo es blanco y negro, como las teclas y la partitura, con lo que tendría breves flashbacks de cuando a los 11 años dejó de tocar el piano. Kousei, mientras describe las partituras de una canción, sería sorprendido por Tsubaki. Juntos escucharían música. Ahí Tsubaki invitaría a nuestro prota al día siguiente a salir, ya que es sábado, pues le presentará a Watari a una chica que le gustó, pero para no ser mal tercio y mejor felices los cuatro, lo ve como una gran oportunidad, pues aquella chica toca música clásica, por lo cual el prota sería alguien con quien podrían conversar y tener temas en común. Kousei trataría de negarse, pues ya han pasado 2 años desde que dejó el piano, pero Tsubaki le diría que es mentira, ya que ayer lo vio tocando. Kousei le explicaría que eso fue por trabajo, pues él copia al oído las partituras para los karaokes, pero para Tsubaki solo es una excusa para no admitir que se aferra al piano, algo que antes le daba brillo a su vida. Pero Kousei solo tendría recuerdos de cómo su madre enferma le hacía practicar horas y horas todos los días, generalmente entre 8 y 10 horas, con el objetivo de que en el futuro sea un pianista famoso de renombre. Era golpeado y maltratado y no importaban las lágrimas, su madre quería vivir su sueño a través de su hijo, el cual lo hacía porque Kousei aceptaría que está aferrándose al piano aunque lo odia, probablemente porque está vacío sin él, y es lo único que tenía, más ahora que está solo. El sábado llegaría, pero Tsubaki no aparecería. En eso Kousei escucharía una melódica que suena bastante bien. Se acercaría y encontraría una chica rubia tocando con toda la emoción, con un gran brillo. Tocaría con tanto sentimiento que lágrimas correrían por los ojos de aquella chica. El prota quedaría tan impactado que mientras ella tocaba con unos niños, trataría de sacarle una foto. Sin embargo, ella lo confundiría con un acosador, alto depredador, así que lo golpearía, reclamándole que ya no podrá ser una esposa casta por su culpa, tratando de reventarlo más cuando lo ve con sus leggings en las manos. En eso llegaría Tsubaki Watari, resultándose la amiga de Tsubaki, la cual se llama Kaori Miyasuno. Los huevos del grupo se mostrarían muy contentos y la actitud desvividora de Kaori cambiaría totalmente. Re bipolar. Tsubaki ahora le presentaría con el prota, llamándolo el amigo A. Kaori se disculparía, pero lo amenazaría de paso diciéndole que si cuenta lo ocurrido, los días del prota están contados.
minutos, con lo que ahora se dispondrían a ir a Towa Hall, donde Kaori tocará, pues ella es violinista. Y era un datito que el prota no sabía, y no lo vería como una buena idea ir, pero Kaori se acercaría y le tomaría de la mano, pidiéndole que él también le acompañe. Y al ver su mirada, Kousei no podría negarse. Correrían a la velocidad del Kochou porque ya queda poco tiempo. Adentro estaría llena de gente de clase, famosillos y gente del medio, ya sabes, músicos. Kousei en ese instante empezaría a tener un ataque de ansiedad. Los murmullos de la gente le pondrían nervioso, y mucho más los recuerdos de su madre. Los tres mosqueteros irían a sus asientos. El prota en el auditorio sentiría todo familiar. Los músicos del lugar, al ver al prota, lo reconocerían enseguida como Arima Kousei, el genio de piano. Pues sí, en ese medio Kousei es casi una celebridad en cuanto a categorías inferiores se refiere. La eliminatoria de violín daría inicio. Pasaría el primer concursante, tocaría bastante bien, o al menos para mí, la novena sonata para violín de Beethoven. Y qué lindas películas así el perrito, ¿verdad, banda? La cosa es que Kousei no entendería el nerviosismo en sus manos. Uno a uno irían pasando a los concursantes. Kousei, con su oído musical fuera de lo normal, sería capaz de percatarse de la desincronización del violinista, mientras mueve sus dedos al son de la melodía. Ahora llegaría el turno de Kaori, que con su presencia y belleza de inmediato captaría la atención del público. Iniciaría con su número, pero de un momento a otro dejaría de seguir la partitura tal cual, empezando a dejar sus 7 palabras: esencia. Con cada nota que toque, el público empezaría a emocionarse, pues ni siquiera parece la misma canción de antes. Pues aunque a muchos les agrada, a un viejito rancio del jurado esto empieza a emperrarle, pues considera un sacrilegio no seguir las notas y el ritmo al pie de la letra, porque la canción ya no parece de Beethoven, sino ahora de Kaori, una apropiación que ella hace. Al terminar, todo el público queda emocionado y saldría completamente aclamada. A uno de los jurados, Kaori le impresionaría, pues él ya estaba harto de los músicos que siguen todo al pie de la letra como el compositor. Prefiere a los que crean y muestran su propia personalidad, pero como es un concurso, no tiene posibilidades de ganar, porque no es un simple recital. Repito, es un concurso. Afuera, Kousei está seguro de que Kaori no quería ganar, simplemente buscaba divertirse al tocar. Al terminar el concurso, ella sería la sensación. A Kaori le informarían que en 30 minutos anunciarán los resultados, pero eso a ella no le importa, siendo un contraste muy marcado a diferencia de la madre del prota. Kaori volvería con sus amigos y el prota por un momento pensaría que vuelve con él, pero su compa sería quien se pondría las pilas antes, dejándolo nuevamente como el amigo A. Aquí hay un punto importante. Kaori específicamente le pediría al prota su opinión. Kousei, al ver cómo su mano tiembla, le explicaría que a nadie le regalan flores en unas preliminares. Si bien tal vez no es lo idóneo en un concurso, su actuación se volvería inolvidable para aquellas niñas, con lo que Kaori volvería con Watari, dejando a Kousei otra vez en su papel del amigo A. Los resultados llegarían. Kaori sorprendentemente habría logrado pasar de ronda, gracias a que el público tiene la potestad de escoger a un clasificado. Tiempo después, luego de una jugadaza de Arima Kousei en la NBA, Watari lo iría a buscar. Le mencionaría que lo ve muy distraído, así que le pregunta directamente si está enamorado, siendo más directo si acaso es de Kaori, pero el prota, en vez de negarlo, solo diría que ella no se fijaría en él, por lo que Watari le explicaría la irracionalidad de enamorarse, que no es algo malo, es algo que no se controla como tal. El prota quedaría muy pensativo con lo que le dijo Watari. Volvería a su casa al atardecer, pero la imagen de aquella chica que tocaba con locura, que ponía todas sus emociones en cada nota y tocó algo dentro de Kousei, está grabado en su mente. Aún así, aunque quiere volver a verla, a la vez no. Sin embargo, el destino es algo que no podemos controlar. Fuera de la escuela se encontraría con Kaori. Al verla, trataría de entender ese sentimiento que se produce en su interior cuando la ve. Ella, siempre con su personalidad tan caótica e irracional, le reclamaría al prota por verle con ojos de detonación y se dispondría a buscar a Watari. Pero el prota, que sabe que su compa saldrá con otra morra porque ya sabes, alto picaflor, trataría de decirle que no ha de ser, porque no sería bueno molestarlo. Así que Kaori nombraría como sustituto al amigo A. Así que irían a una cafetería a comerse, a comer. Kaori, como morra básica, tomaría fotos de su comida, se percataría de un piano porque unas niñas lo tocarían, pero el prota solo ve lo negativo, como que hay plantas encima, siendo que la humedad es fatal para los pianos. Kaori se acercaría a las pequeñas que le dicen que no saben tocar bien, a lo que la rubia diría, pero el prota sí. Así que le pedirían a Kousei que les enseñe, y ya sabes, la presión social está fuerte, así que lo haría. El prota poco a poco se iría desatando y tocando con más velocidad, mostrando un piano feliz, pero de un momento a otro dejaría de tocar de golpe, se agarraría la mano y se disculparía con lo que saldrían del lugar. Kaori vería al prota con un gatito sin derechos, Black. Le contaría que tuvo uno como ese hace años, pero Kaori empezaría a preguntarle la razón por la cual dejó el piano, siendo que ganó todos los concursos posibles, tocaba cada nota de manera perfecta, incluso lo apodaron el
metrónomo humano, demostrando que sabe mucho del prota. ¡Alta acosadora! La realidad es que Kousei revelaría un gran secreto, y es que ya no escucha el piano, no escucha las notas. Mientras más se concentra, más se entrega, el sonido poco a poco se retuerce, se aleja y desaparece. Y esto es causado por algo aún más fuerte que la ansiedad o depresión que Kousei padece. Se debe a que él tiene TEP, trastorno de estrés postraumático, lo que produce que este bloquee el sonido cada vez que toca el piano. Debido a que él es un genio, su cerebro es capaz de captar las notas y bloquearlas totalmente. Kaori, tan desenfrenada como siempre, le diría: "Ya denle una falda a la niña". Le diría que debe seguir tocando, debe tocar el piano a como dé lugar, porque es lo que hacen ellos, los músicos. El prota en su rostro vería reflejado el amor a lo que hace, tal como lo dijo Watari. A Kaori ese amor le da un brillo sin igual, pues ella lo refleja totalmente, siendo alguien que resplandece como nadie más, a lo que Kaori le diría: pues como participará en la preliminar, quiere que el prota toque el piano acompañando su violín. Al día siguiente, Kaori perseguiría a Kousei por negarse. Este se le pasaría el día ocultándose de ella. Subeki, al enterarse, también se emocionaría, y a partir de ese momento, todos los santos días empezaría a sonar en la escuela la canción del rondo caprichoso de Saint-Saëns. El aula de piano estaría lleno de las partituras de esa canción, sus libros, su casillero. El acoso estaría potente. Ya lo tendrían hasta la madre con la partitura, poniendo a diario y a cada momento la misma canción en los pasillos de la escuela. Ya daría solo un día para la presentación, y la noche antes Tsubaki y Kaori estarían pensando cómo convencer al prota para tocar el piano. Hablarían de otras cosas, como si acaso le gusta a Tsubaki el prota, pero esta lo negaría, plagiando las palabras del prota, que él es como un hermanito menor pero inútil. O sea que sí, salió norteña. Tsubaki confesaría que le da igual a ella el piano. En lo personal quisiera que el prota lo deje totalmente, porque a diario ve cómo lo lastima, o al contrario, que ahora sí se aferre con todas sus fuerzas y recupere su antiguo brillo. Al día siguiente iniciaría la segunda preliminar del recital de violín. Kaori encontraría al prota re Agustín comiendo. La rubia, luego de madrearlo, le diría que tienen que apurarse para llegar, pero el prota continuaría negándose, pues considera que hay gente mucho mejor preparada que él, aunque eso es solo una excusa. Kaori le diría que no debe huir, pero Kousei se sinceraría: cada vez que toca un piano, todo se vuelve oscuro, vuelve a estar solo como si estuviera en el fondo del mar. Kaori le recordaría que aunque no escuche el piano y tal vez la presentación salga mal, es una gran oportunidad para que la gente los escuche y no los olvide, consiguiendo un espacio en el corazón de cada uno, porque ese es el camino de los músicos como ellos. Así que le pediría de favor que toque su acompañamiento, y lágrimas empezarían a salir de sus ojos. Kaori le confesaría que se está desmoronando, y el prota, luego de tremenda manipulación, aceptaría tocar en el acompañamiento, con lo que saldrían a toda velocidad siendo llevados por Tsubaki y Watari, mientras el prota va leyendo y aprendiendo las partituras. Con lo que unos breves flashbacks de su madre volverían, donde ella lo obligaba a perfeccionar y a pensar que el único camino que existe está en seguir al pie de la letra la partitura, recordando las críticas y comentarios de la gente que lo rodeaba. Volviendo al presente, llegarían al auditorio. Watari le daría sus zapatos, y al entrar, Tsubaki sabría que pronto llegará la primavera, pero no en sentido literal, sino la primavera para nuestro prota. Kousei, por su parte, estaría demasiado preocupado, pues para una presentación se necesita ensayar, ensayar y ensayar, más cuando vas a tocar con una violinista tan alocada como Kaori, que trata de distraerse a ella misma y al prota, pero este le ignora totalmente, así que chocaría su cabeza con la de él para calmarlo. Se acercaría a él y le pediría que la mire, porque si solo ve abajo, se encerrará en la jaula de la partitura. Él ya vio las partituras todos los días, las escuchó en los pasillos, así que lo que serían las primeras gradas para salir del agujero donde está hundido el prota. Como sería su turno, Kaori tomaría de la mano al prota, saldrían corriendo, a lo que Kousei le diría que ella personifica la libertad, pero Kaori replicaría: Así ambos saldrían al escenario frente a toda una audiencia que espera que toquen. El inicio de un viaje sin rumbo fijo. Todo el mundo estaría asombrado de ver al mismísimo Arima Kousei, el cual ha vuelto a los escenarios, lo que forma un dueto muy interesante, el metrónomo humano y una loca espontánea. Juntos empezarían a tocar llenos de nerviosismo. Todo iría bien al inicio hasta que Kaori empieza a alocarse poco a poco. Kousei conseguiría seguirla y continuaría relativamente bien hasta que nuestro prota vería el fantasma de su madre y poco a poco le aparecería
partitura desaparecería, el sonido se iría, la desafinación sería totalmente evidente. El pianista que no fallaba ahora va a destiempo, destrozando lo bien que iba la presentación de la violinista. Desesperado intentaría continuar, pero al no encontrar salida, dejaría de tocar totalmente para no dañar más la presentación de Kaori. Sin embargo, ella también se detendría, consciente que eso es una descalificación casi segura. El prota no entendería nada, a lo que Kaori le pediría que no se preocupe, aún pueden hacerlo. El prota tendría flashazos de cómo llegó a ese lugar, la luz que Kaori le llegaba a dar en cada momento, con lo que Kaori le pediría que empiecen de nuevo. Así volverían a iniciar. Kousei, consciente que no es capaz de escuchar las notas, no quería poner más excusas peleles, así que empezaría a tocar. Trataría de concentrarse porque aunque no puede ver la partitura, puede recordarla. La vio todo este tiempo. Nuevamente tendría un flashazo de su madre, pero con diferencia de que esta vez el recuerdo es a color, donde ella le decía que el piano se debe tocar con suavidad, con lo que en vez de escucharlo, imaginaría los sonidos y tocaría con todo su cuerpo. Tomaría la iniciativa y en lugar de sonar como un dueto, parecería una batalla musical por el protagonismo del escenario, lo que envolvería a la audiencia completamente. Porque para bien o para mal, Kousei no es un pianista de acompañamiento, él es un solista nato. Kousei sentiría como su corazón late, con lo que incluso llegaría a brillar en el escenario, recuperando su brillo brevemente. Al terminar, toda la gente explotaría de emoción. Nunca esperaron escuchar tal presentación, todos menos el viejo rancio. Sin embargo, de un momento a otro, Kaori quedaría desmayada, perdiendo totalmente la conciencia. El prota recordaría brevemente el pasado con sus amigos, donde ellos ilegalmente, como todos unos delincuentes, saltarían al río, siendo algo que él temía. Sin embargo, una vez que lo hizo, su miedo desapareció. Volviendo al presente, los tres mosqueteros irían a visitar a Kaori, que estaría como Diosito la trajo al mundo. Eso no es de Dios, por lo que Tsubaki los largaría de ahí. Ya más decente, Kousei preguntaría si alguna vez han ingresado, pero Kaori diría que es la primera vez, eso sí, con un tono muy dudoso. Les diría a sus amigos que tiene anemia y solo aprovecharon para examinarla bien, pues por alguien que no quiere decir su nombre, pero tiene lentes, es del prota y hasta ahora no han dicho los privilegios del protagonista. Se estresó de más por andarlo persiguiendo toda la semana y no poder ensayar. Kousei en su subconsciente nos contaría que los descalificaron por su culpa, y aún así ella no la culpa por eso. Cuando se está por ir, Kaori preguntaría si ahora sí es capaz de tocar el piano. Kousei respondería que no, y que le molesta que todos piensen que su única cualidad es tocar el piano. Y lo malo, Kaori le preguntaría a nuestro prota si puede olvidarlo, refiriéndose al piano, una pregunta que el resto del día no saldría de su mente. Otro día Watari le diría que lo acompañe al hospital a visitarla mañana a su rubiacita porque ya le dan de alta, pero Kousei no querría hacerlo, sintiéndose culpable aún de que Kaori fue eliminada. Watari trataría de que Kousei se dé cuenta de que ella fue quien lo eligió como su acompañante, teniendo muchas más opciones. Además que tiene grabada la presentación de ambos en su mente, en su retina, donde ambos brillaron como nunca, algo que no puede olvidar. El prota empezaría a correr recordando las palabras que Kaori le dijo. El piano es una pequeña parte de él, pero se termina volviendo parte de él. Quitarlo de su vida le dolerá demasiado, como arrancarse un brazo o una pierna. Kousei correría en medio de la lluvia, llegaría a su casa, iría a la habitación donde tiene su piano y recordaría la sensación que tuvo en aquella presentación, donde sabe que la gente que los escuchó no los podrá olvidar, y Kaori tampoco lo hará, siendo esta sensación algo que Kousei sabría que quiere experimentarlo otra vez. Y aunque fue Kaori quien le pidió ayuda al prota todo este tiempo, ella fue realmente la que estuvo ayudándolo a él, y es algo que Kousei reconoce y agradece. Mientras tanto, en el hospital, Kaori se diría a sí misma: Tsubaki por su parte estaría también viviendo una etapa muy importante. Su amiga le diría que tiene que aceptar que le gusta a Kousei, porque últimamente la ve muy apagada, siendo que este es alguien demasiado animada. En eso llegaría Saito, ex capitán del equipo de béisbol. Sin embargo, este ya pasó a preparatoria. Sería junto a Tsubaki a casa, conversarían por el camino. Tsubaki pensaría en las grandes cualidades de ese juzgando, que es diferente a Kousei, es todo lo contrario, pues el prota es alguien sin confianza que no atrae a nadie, pero a medida que pensaba en cosas negativas de Kousei, poco a poco las positivas las opacarían. Pero en eso Saito se le confesaría a Tsubaki, alguien de quien alguna vez estuvo enamorada, pero con el tiempo ese amor a Saito se fue terminando. Y aunque esta confesión es algo con lo que Tsubaki en el pasado se hubiera emocionado, ahora no sucede eso. Ese brillo no aparece. En la escuela el día siguiente, Kousei buscaría a Kaori, incluso le llevaría un presente, pero al verla feliz con Watari decidiría marcharse, nuevamente convenciéndose que él no significa nada para ella, solo fue una pieza de su acompañamiento. Pero cuando más quiere arrancarla de su vida, cuando más trata de autoconvencerse de que lo mejor es alejarse, ella más aparece. Al salir de clases la encontraría jugando con unas niñas. Ella le pediría el presente que le trajo, el regalito, pero Kousei mentiría con que no le trajo nada. ¿Cómo estaría el drama de su vida? Ya sabes, mujeres no confían en ellas. Kousei ofrecería hacer lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Así que Kaori le pediría algo muy inesperado, algo que ni siquiera es para ella como tal.
Kousei se negaría, pero ella le diría que el miedo siempre existe, pero lo más importante es volver a intentarlo, enfrentarse a ellos, siendo que de un momento a otro se arrojaría al río pese al miedo que sentía a algo que quería intentar. Kousei vería un enorme brillo nuevamente en su rubia, y aunque quiere dejar atrás todo lo que hizo, todo lo que el piano significa para él como una muestra de fe y enfrentar sus miedos, Kousei también saltaría porque esa sensación no es algo que quiere olvidar, con lo que este sonreiría porque aunque lo ha hecho muchas veces, ese miedo y emoción nunca se van. Luego de eso irían a la casa del prota donde se secarían, cambiarían de ropita y Kaori encontraría el piano de cola totalmente empolvado y empezaría a limpiarlo. Pero en eso Tsubaki, que está en su habitación, los vería, ya sabes, imaginaría que estos dos profanaron, lo que le dejaría un buen de rabia que canalizaría en el béisbol. En la preparatoria el prota escucharía su interpretación de Chopin, siendo algo totalmente terrible y descoordinado. Pues sí, él toca el piano, luego se graba y luego escucha, viendo como mejor opción la retirada. Pero Kaori le daría la noticia de que es tarde, pues ya lo inscribió y envió los documentos. Kaori, enérgica como acostumbra, diría que demostrarán que incluso sin escuchar, sí se puede tocar. Como consejo, Kaori le diría que antes de tocar debe imaginar cómo le gustaría tocar. El tiempo de entrenamiento antes del concurso daría inicio. Kousei volvería a practicar, siendo lo primero ver qué imaginar antes de tocar. Pensaría en carruajes, huevos fritos, puras mamadas. Así que Kousei se la pasaría pensando a quién quiere tocar y cómo tocar esa canción, siendo Kaori quien lo acompaña en su entrenamiento, viviendo breves momentos, como Kousei tapándola con su chaqueta. ¡Qué romántico! Y un día, mientras volvían de clases las morras, Tsubaki le diría a Kaori que aunque le gusta que el prote toque el piano, no quiere que sufra, pero Kaori le diría que al contrario, Kousei puede revelar su dolor y sufrimiento mediante el piano, siendo una forma de canalizarlo, pues esa es la manera en la que los músicos le dan la vida a sus melodías. Tsubaki entonces le preguntaría algo clave: ¿por qué ayudas a Kousei? A lo que Kaori respondería usando las mismas palabras de Tsubaki. Ambas se despedirían. Tsubaki recibiría una llamada de Saito, quien le preguntaría su día y mamadas del estilo, pero se mantendría intranquila, pensando en Kaori Kousei. Al sentirse un poco desplazada del prota, decidiría decirle a Saito que quiere salir con él. Ya sabes, un clavo saca otro clavo. El prota habría decidido quedarse hasta tarde practicando y pensando cómo quiere tocar. En eso Kaori aparecería ofreciéndole algo de beber. Ahí le preguntaría a nuestro prota si la odia. Kousei no entendería la pregunta. ¿El para qué cosa de quién? Kaori le diría que pudo ver lo importante que es el piano para él, que pese a todo aún quiere aferrarse a él, trata de abandonarlo cubriéndolo de libros y demás cosas, aunque en el fondo lo anhela. No lo puede tocar y es algo que le duele internamente, por lo que se sentiría culpable de que Kousei esté sufriendo por su culpa. Nuestro prota diría: tan madreado me veo. Y para calmar a su mamacita, con una sonrisa le confesaría que aunque sí le duele, está dispuesto a navegar en un mar desconocido, porque aunque le da miedo, estos días se ha sentido realizado. Pues de manera literal y simbólica, ella ha ido retirando poco a poco el polvo que se acumulaba en Kousei, pues desde el día en que la vio su mundo se ha tornado de color y ahora la chica que está enamorada de su amigo Yer parecieran dos personas ocultas en la sala de música, como si solo existieran ellos dos. Al día siguiente en clases, el prota seguiría escuchando su piano, el cual continúa saliéndole fatal, pues como ya te dije, toca, lo graba y luego escucha. Kaori tendría la idea de animar a los equipos de su escuela, como quien se despejan un poco, porque los músicos necesitan del cielo para mejorar. Sería el turno de Tsubaki de batear. Se emociona al ver a Kousei animándola, pero esa emoción desaparecería al ver a Kaori junto a él, lo que la desconcentra totalmente. Tsubaki batearía y empezaría su carrera, abrumada de muchos pensamientos, pues Saito notó que en sus citas ella solo hablaba de Kousei, trata de convencerse a sí misma que no le gusta, aunque por otra parte siempre estuvieron juntos, en los momentos felices y en los tristes, pero de un momento a otro Kousei la soltó y se fue lejos, donde ella ya no podía estar a su lado, sino Kaori. Por esa desesperación correría de más y terminarían quemándole en la carrera. Ya la noche al volver a clases, Kousei aparecería en su encuentro, se acercaría a ella y le pegaría su patadita y la cargaría como ella lo hacía de niños. Y no solo eso, sino que Kousei sería el único que se había dado cuenta de que su tobillo estaba doblado. El prota recordaría la vez que ella la cargó, pese a tener el tobillo doblado, lo que solo causó que se le inflame más. Kousei le pediría que no se haga la dura con él. Ella también puede permitir que el prota se preocupe por ella de vez en cuando, aunque tal vez sea un hermano algo inútil, él se va a esforzar. Tsubaki estaría tan sensible y con el corazón tan frágil que aunque Kousei y Kaori tengan la música entre ellos, Tsubaki y Kousei tienen todo el tiempo que compartieron, con lo que por fin Tsubaki se rompería totalmente, o más bien liberaría todo ese peso que cargaba. Al día siguiente, la noticia de que el gran pianista Arima Kousei volverá a una competición de piano como solista se esparciría rápidamente, llenando de emoción a todos sus rivales. En un sueño nuestro prota hablaría con un gato negro, el cual le recordaría que no es ni Beethoven ni Chopin, así que
君は誰だい？ Y en la escuela Watari sería la sensación, pues jugaría un nivel para ir a Blue Lock, pero fallaría el gol que podría haberles dado la victoria. Como capitán consolaría a sus compañeros y agradecería a sus amigos por apoyarlo, aunque no se convirtió en la estrella. Sin embargo, por dentro realmente la frustración sería evidente. A medida que avanzan los días, el día de la competición está cada vez más cerca. Kousei se mantendría practicando incluso en momentos donde no es oportuno. El prota, mientras en su mente practicaba piano, tropezaría y terminaría en la enfermería. Pero lo que causó aquella desconcentración fue volver a recordar y hablar con el mismo gato que apareció en sus sueños. Su mamacita iría a verlo y juntos volverían a casa, donde el prota explicaría que supuestamente se desmayeció por no haber comido, por usar su tiempo solo para ensayar. En eso volverían a cruzarse con un gato negro. El prota al verlo tendría un ataque de ansiedad y pánico. Inmediatamente caería al suelo con náuseas. Después de ese ataque irían a un parque. Kousei en este momento hace algo clave. Se abriría y empezaría a contarle a Kaori que hace varios años él tuvo un gatito similar, el cual se llamaba Chelsea. Sin embargo, un día mientras jugaba con Chelsea, ella accidentalmente le arañó la mano, provocando una leve hemorragia. Por ese accidente, su madre abandonó a su gatito, convirtiéndose en una cicatriz que le recuerda a su madre con regularidad. Pues cuando su madre se llevaba a Chelsea, el prota nunca reaccionó. Quería hacerlo, quería que se detuviera, porque solo tal vez las cosas habrían cambiado. Pese a que solo era un niño que claramente temía a su madre, la culpa le carcome hasta el día de hoy. Kaori entonces lo empezaría a animar, diría características del prota, haciéndole notar que no vive en la sombra de nadie. Él es como es y eso está bien. Su único objetivo como músicos es transmitir cómo se sienten sinceramente. Él vería su propia mano, pero Kaori la tomaría y le diría que si se siente triste y necesita apoyar la barbilla, lo puede hacer en sus brazos, porque así sus brazos se sentirán útiles, tal como lo dijo Charlie Brown. Esto para explicarle el valor de sus manos, reconociéndolas como las típicas manos de un pianista que se alegran de tocar a una mujer, pero se alegrarían mucho más de tocar un piano. El prota volvería a hablar con su Chelsea interno, le contaría sobre Kaori, lo alocada y llena de energía que es, que lo motivó a ir a un concurso pese a no poder oír su piano. Al día siguiente, Kousei y sus amigos irían al concurso, donde Kaori confía en que el prota brillará como una estrella. Kousei, al subir las gradas, vería a dos jóvenes que lo esperan con ansias de revancha. Sus nombres son Emigawa y Takeshi Aiza, los cuales también son muy buenos, pero en su infancia vivieron en las sombras del prota, el cual ni siquiera esperaba los resultados para irse porque no le interesaba a nadie, probablemente ni él mismo. Takeshi sería quien agarraría valor y le diría: estaba tan contento de verlos. y el prota sería tipo: Dave. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice la esposa? Sí, ni chotas ideas de quiénes eran. Watari por su parte notaría que todo el mundo habla de Arima, aunque no precisamente cosas buenas, como si lo odiarían por tocar tal y como la partitura manda. Aunque bueno, altos celos. Lo que enchingaría a Watari y a Tsubaki, que querían madrearse medio mundo, como Takeshi el prota, por olvidarlos, o más bien nunca conocerlos. Sentimiento que comparte Emi, pero lo esconde bastante bien. El concurso por fin daría inicio. Takeshi le confesaría a Emi que siempre se ha esforzado por acercarse al prota, pero pareciera que Kousei solo se aleja más y más. Así que estos 2 años que dejó el piano lo ha estado esperando con muchas ansias. Cada participante iría pasando hasta que llegaría el turno del rubio, el cual tendría un leve ataque de pánico previo a su presentación. Un ataque de pánico que suele ser normal entre artistas. Afuera del baño, el prota estaría batallando con los recuerdos de Vietnam de su última presentación como solista, donde el miedo lo abrumó completamente. Frente a él pasaría el rubio mostrando mucha seguridad, aunque internamente esté lleno de miedo por fallar o ser rechazado. Kousei lo vería, porque él también conoce ese sentimiento, así que se acercaría para escuchar la presentación de Takeshi, el ganador del último año, el cual incluso tuvo la oportunidad de ir a concursar en Alemania por invitación, pero al enterarse de que Arima estaría en el concurso, decidió quedarse en Japón. Su maestro no estaría nada de acuerdo, más porque cuando rechazaron la invitación aún no estaban seguros de que Kousei participe, solo tenían su fe en Cristo y en el Gyeongun de que eso ocurra. La presentación daría inicio. Takeshi tendría un inicio perfecto. Emi estaría viendo por las pantallas a las cuales llegaría Arima. Le diría a nuestro prota por el apellido porque en ese lugar todos los llaman así. Todo el público estaría inmerso en su presentación, la cual está saliendo con mucho más sentimiento porque está inspirado de que Arima lo escuche. Lo suponía. Nunca lo dudé, porque en realidad Takeshi admira un buen al prota y quiere saber si deberá seguirlo persiguiendo o ahora caminará a su lado. Terminaría alta presentación con una gran ovación por el público. Emi en eso le diría a Arima que la presentación salió así gracias a su presencia, porque él creó las fucking máquinas del piano, las cuales intentan alcanzarlo. Takeshi saldría bastante aliviado, temblando aún por cómo tocó, siendo recibido por Arima y Emi, donde su ídolo le diría: すごかったよ。
que derrite a Takeshi de la pura emoción. ¡Basta, me sonrojas! Una de las próximas participantes es Emi, quien siempre se quedaba en el top 3 con el rubio y el prota. Sin embargo, Kaori comentaría que últimamente no le va tan bien. Pasa muchos altibajos. Es más, la última vez no pasó ni las preliminares. Pero hoy es diferente, mi ciela. Los maestros de la rubia y la morra se sentarían juntos, aunque ya sabes, medio se detestan. Así que se dan comentarios pasivo-agresivos todo el tiempo. El Cuatro Ojos considera que ya debe ir al extranjero porque en Japón no les queda nada. Básicamente, casi usamos las manos cuando pasa el tutorial. Mientras que la doña le contaría que Emi se deja llevar por sus emociones. Así que es poquito caótica, ya que estos 2 años no ha tenido motivación ni a su objetivo para derrotar, dándole a entender al profe que el rubio se la suda. Y sí, pero hoy es diferente. Con su radiante vestido rojo, Emi caminaría hacia el escenario con una sola cosa en mente: que Arima la escuche. Su piel se pondría de gallina y hace mucho no ha tenido esa sensación, con lo que por medio de sus flashbacks veríamos su historia de superación. Emi a los 5 años fue a ver el concurso de piano donde participaba una amiga. Moría de aburrimiento hasta que cierto pequeño Cuatro Ojos todo nervioso salió al escenario. En ese momento ella quedaría fascinada por su piano y por aquel niño que le transmitió brillo y decidió su futuro. Ella quería ser como aquel niño despistado y emotivo que conmovió tanto con su piano que hasta terminó llorando por la presentación, desanimando un poquito al prota. Pero la cosa es que Arima tocó sus sentimientos desde lo más hondo, al menos durante esa presentación, porque tiempo después él ya no fue el mismo. La maestra de Emi supo que ese primer concurso fue solo una prueba de las habilidades de Arima, pero posterior a ello su madre trató de vivir su sueño frustrado en su hijo, llevándole hasta el límite con tal de que él gane y convirtiéndolo en una máquina, con lo que volvemos al presente. Takeshi y Arima verían su presentación desde la pantalla y el triple HDP de Takeshi, hijo de Papá Noel para la banda, le diría que Emi estaba enamorada perdidamente del prota, pero del verdadero Arima. ¿Espera qué? Emi deslumbraría a todos con su belleza y ahora sí empezaría a tocar. Su piano sería como olas violentas en el mar, transmitiría su bipolaridad y el desborde de sentimientos que lleva dentro, porque sabe que él está ahí, a quien esperó por 2 años, quien le alegró el día, y ahora toca para él, para repudiar al Arima que toca únicamente para ganar concursos, porque quiere volver a escuchar al Arima que tocaba con todo su corazón. El piano de Emi terminaría conquistando a todo el auditorio, que explotarían totalmente de la emoción. Emi recordaría cómo se convirtió en una apasionada del piano, desechando todos los demás caminos. Al salir de la presentación, el corazón del prota estaría intranquilo. Ella con mucha agresividad saldría de ahí, encararía a Kousei mientras jadea. Takeshi creería que se le va a declarar y le va a comer a besos, pero Emi al calmarse soltaría a Arima, se disculparía y se retiraría para los camerinos, mientras que en los baños del lugar Kaori andaría cargada en su bolso a la farmacia. Cómplice del Chapo, no me cabe dudas. Volvería con el grupo donde Tsubaki está llena de náuseas al saber que el turno del prota está muy cerca y tiene miedo de que haya sido intimidado por las otras actuaciones, pero Watari confía en su amigo, tiene toda su fe en él. Kousei sentado en el suelo con la cabeza agachada, su corazón latiendo a 1000, con sus dedos se mantendría practicando, recordando a sus rivales a quienes vio con admiración. Takeshi y Emi en el público estarían sorprendidos de que el prota no haya elegido las típicas canciones difíciles, donde el metrónomo humano se lucía al no fallar una nota. La canción que Kousei eligió fue una que Kaori seleccionó, Lo peor al azar, de Don Marín de Don Pingüe, ya que la canción no es lo importante, sino la interpretación. Kousei se prepararía, se pondría su traje y empezaría el camino eterno al escenario, donde cada latido se siente, cada paso resuena. Tu mente trabaja 1000 con cada segundo que pasa, porque tampoco quiere decepcionar a esos músicos que tocaron con el corazón, porque la música es colorida y también tiene tantos aromas. Kousei caminaría frente a todo el auditorio, quienes lo esperan con muchas ansias, sus rivales, sus amigos, el mundo del piano. Pero al ver a una niña con un gato de peluche, todos esos recuerdos dolorosos volverían a su mente. Una infancia llena de maltrato, miedo y frustración. Sería como si su madre esperara junto a ese enorme piano de cola. Kousei tendría muchos flashazos, como cuando visitaba a su madre en el hospital para llevarle la noticia sobre los primeros lugares. Su madre le diría que es la mejor medicina que ella puede tener, lo que solo motivaba más a Kousei para conseguir el primer lugar. En el presente la gente del lugar empezaría a murmurar, pues nuestro prota se quedó estático. Kousei agarraría valor y retomaría su camino, pero la presión lo empezaría a abrumar. Recordaría que todos los músicos también tienen miedo, pero avanzar es lo único que se puede hacer, por lo que empezaría a tocar siendo un alivio incluso para Kaori. El genio volvió al piano bajo los focos tras 2 años, aunque de una manera plana, siguiendo la partitura. Si bien aún escucha, lo está haciendo únicamente por memoria muscular, con la partitura grabada en su mente, pero el fantasma de su madre continúa diciéndole que toque como dice la partitura para ganar, porque llegó a sugestionarse tanto al punto de creer que si no tocaba bien, su madre era hospitalizada. Tremendo trauma que le clavaron al chabón, el cual incluso una vez de pequeño emocionado les contaría a sus amigos que su madre saldrá antes para ver su presentación. En ese escenario, Kousei alzaría la mirada y la vería, esperando hacerla feliz. Sin embargo, ocurriría todo lo contrario. Al finalizar, ella lo golpearía por haber fallado en 2 ocasiones. Toda la gente lo
lo vería. Toda esa impotencia dentro del prota tendría su límite. Todos los recuerdos y vivencias se acumularían. Kousei le lanzaría las partituras y le diría que solo quiso hacerla feliz. Se privó de jugar como un niño normal tantos años. Aguantó golpes y practicó con tal de que ella mejorara, pero nada fue suficiente. お前なんか死んじゃえばいいんだ。 Siendo esas las últimas palabras que intercambió con su madre antes de su fallecimiento, Kousei no se daría el tiempo para llorar su muerte. Practicaría para el concurso que está próximo, pese a saber que tal vez es horrible por hacer eso. Una máquina que no tiene sentimientos, o más bien que los suele guardar. Tocaría su presentación sin fallos como acostumbraba, asustando al público de la seriedad y frialdad con la que toca pese a perder a su madre. Pero el fantasma de ella volvería, y es el que lo acompaña hasta ahora. Y en el presente y poco a poco el sonido empezaría a desaparecer. Todos en el escenario lo notarían, porque corre el rumor de que Arima Kousei ya no oye. Los tiempos y el sonido irían tan rápido que ni parecería la obra de Chopin, un sonido tosco. El prota nuevamente intentaría concentrarse y salir de ese bloqueo mental que evita que escuche su piano, por lo que se esforzaría por atrapar los sonidos con su cuerpo, pero sus fantasmas solo lo atormentan. Su madre castigándolo por rechazar continuar con su sueño. Todos en el auditorio pensarían lo mismo. El rumor de que Arima ya no escucha es cierto. あなたの罰。 Sudor correría por el rostro de Arima sin parar, y poco a poco las teclas las tocaría con menos fuerza, como si estuviera a punto de detenerse. El prota por unos instantes se desconectaría, se dejaría capturar por una luz que le recuerda a Kaori, a su brillo, al color que le ha dado a su vida. Pese a que sus rivales no podrían creer que es el mismo Arima al que alguna vez admiraron, el prota finalmente se detendría. La decepción de sus amigos, conocidos, de sus rivales es más que evidente. Todos, incluyendo a Kousei, sabrían que la descalificación es obvia. Kousei se sentiría un fracaso, un error que vuelve a cometer. En eso le pegaría un poquito a la esquizofrenia y tendría un breve reflejo de Kaori. El silencio inundaría la sala, pero al igual que la última vez, volvería a tocar. Aunque sabe que ya no será considerado, iniciaría nuevamente totalmente fuera de tiempo, pero poco a poco iría dándole forma a su melodía, dedicándosela a Kaori, la chica caótica y alegre que lo llevó a ese momento que, aunque incómodo, es importante para vencer sus miedos. La melodía la cambiaría nuevamente, pues de tocar como robot, luego una forma desesperada, ahora empieza a resplandecer, siendo Kaori la única imagen que quiere tener en mente. En aquel momento en el salón de música, la ventana abierta, los pétalos de cerezo cayendo, y ella acostada tapada con su chaqueta. Toda la gente que lo acompaña podría sentirse en el mismo lugar que el prota, una pizarra, flores de cerezo, sumergidos totalmente en el mundo de Arima, porque como dijo Kaori, él puede tocar para que nadie le olvide, pero esto no le importa, solo toca para que Kaori le escuche, agradeciéndole tener ese momento. Conmovería a todos que perciben los sentimientos desgarradores del prota, pues a final de cuentas, Kaori es una chica enamorada de su amigo, un amor prohibido, a quien quiere transmitirle lo que siente mediante esa melodía, y Kaori sabría que Kousei... Lágrimas saltarían de sus ojos. Chelsea también le hablaría al prota, dándole la razón a Kaori de que la música es libre. Arima en ese escenario es libre, con lo que terminaría su presentación. La gente no sabía cómo reaccionar ante ello. Él agradecería al público con una venia. Las personas aplaudirían totalmente aturdidas, sin saber si lo que hizo estuvo bien o mal, pero lo que sí saben es que un sentimiento así se quedará en todos ellos. Kousei estaría satisfecho con su trabajo, esperando que su música le haya llegado a Kaori, y aunque el fantasma de su madre sigue, su expresión de desaprobación cambiaría a orgullo por su hijo, al menos el fantasma, porque su madre le hubiera partido la cabeza. Uno de los jurados gritaría que fue terrible, un sacrilegio, pero para Emi, su música anuncia la primavera, porque ya es abril. Habría un receso, el juez castroso le diría al prota que los concursos son un jardín para la dignidad musical, no un espacio para encontrarse uno mismo. Básicamente, sáquese de aquí, mamarracho. En eso una mamacita toda ricarda se acercaría al prota. Su nombre es Hiroko, la cual se referiría al prota como mediocre, tratándolo como un hermano menor. Los amigos del prota lo verían de lejos. Wataru se molestaría que Kousei no le haya presentado a la madura. Kaori la reconocería como una de las mejores pianistas de Japón, una vieja amiga de la madre del prota. Hiroko abrazaría a Kousei, pero no de mala forma, sino de una manera más maternal. Pues sí, es la típica amiga de tu madre que te dice: yo te lavé la cola cuando eras un bebé. Aunque se sentiría culpable por no haber intervenido tanto cuando Kousei la pasaba mal. Nuestro prota mencionaría que no planeaba ver los resultados porque la descalificación es obvia, pero Hiroko le diría: no olvides que al menos una vez debes tener Los privilegios del protagonista. Aparte le preguntaría para quién era la joyita que tocó, porque sonaba a gritos un "te quiero".
quiero. Pero él se negaría a aceptar eso porque a final de cuentas es el amigo A. La lista de seleccionados se presentaría, pero Arima no estaría. Takeshi no podría creerlo porque aquel chico al que admiraba, aquel que se había convertido en su héroe, ha caído. Así que iría a reclamar a Kousei por haber hecho una actuación tan desconcertante, no como su héroe, que estaba encima de todos. Arima respondería que entonces al parecer volvió a tocar mal, lo que confirmaría que ya no escucha su piano, pero explicaría que se esforzó a más no poder, y si ahora toca mal, ese es el Arima de ahora. Apenas empezó a emprender un nuevo viaje, uno de autodescubrimiento, como el músico que es. Takeshi entonces nuevamente lo vería lejos, porque tal vez su héroe no murió, simplemente se convirtió. Pero para la perspectiva de Emi, Arima realmente volvió. Así todos volverían a casa, aunque el prota demostraría por fuera estar bien, por dentro todos los comentarios le lastiman, la derrota le molesta, le frustra, y en eso por un momento sería libre como su música. Empezaría a correr con todas sus fuerzas, gritaría como un desahogo, porque él también es humano y ahora lo sabe. Kaori regresaría a su casa y sería recibida por sus padres, los cuales le darían una carta que le llegó del comité de Towa. Sin embargo, tendría un leve mareo, pero nada grave. Al día siguiente, Hiroko visitaría al prota, encontrándolo durmiendo junto a su piano, al igual que como era niño, pues pasó toda la noche practicando. Mandaría a Kousei a darse un baño y hablaría luego con él. Tiempo después en la escuela, Kousei estaría con sus amigos. Al lugar llegaría Kaori haciendo todo un desmadre como siempre, pues fueron invitados a dar un concierto de gala en el Towa Hall. Para los que ganen los concursos en los que fueron eliminados, ¡qué ironía! Pero lo bueno es que podrán volver a ser el dúo infernal. Kousei aceptaría la invitación y Kaori seleccionaría la canción Mal de Amores de Chrysler. La canción es poco conocida, pero Kaori lo vería como una oportunidad para sobresalir de los demás. Sin embargo, Kousei no está tan de acuerdo. Kaori entonces iría hacia su violín disculpándose por haberlo dejado caer el día de la presentación, lo que le recordaría al prota en la pregunta que Hiroko le hizo: ¿quién le hizo volver al piano? A lo que este respondió que una violinista extraña, insolente, que lo arrastró a patadas, pero al subir se veía como un ángel que le hizo experimentar un hermoso paisaje. Así que ahora él quiere convertirse en un pianista extraño, a lo que Hiroko le diría que no existe entonces nadie mejor que ella para ser su maestra de piano. Luego de los primeros ensayos, Kaori y Kousei volverían a casa, pero se detendrían junto al río, donde hay varias luciérnagas, una luz de vida. Kaori bromearía con nuestro prota, lo entrevistaría a juego preguntándole qué sintió en el concurso, a lo que nuestro prota le diría que solo quería hacer llegar su mensaje a alguien, en medio de todos los demás sentimientos que llenaron el lugar. Kaori le preguntaría qué usó como apoyo, qué alberga en su corazón, a lo que Kousei se sinceraría, porque ahora él empezará su viaje de búsqueda de los aplausos que lo llevarán a caminar a su lado. Pero cuando Kousei se va, Kaori diría: faltaría un poco más de una semana para la presentación de gala. Kousei andaría distraído, insistiría en tocar una canción más famosa, pero Kaori es terca, como todas. Kaori no entendería por qué negarse a tocar una canción llena de amor, pero habría un problema pequeñito, pues esa canción fue hecha para violín, luego adaptada al piano. Pero el problema realmente no es ese, sino que esa es una canción que la madre de Kousei tocaba constantemente cuando era pequeño. Hiroko llegaría y se llevaría al prota a caminar para despejar la mente, pues ella también sabe que Saki, la madre del prota, tocaba desde la secundaria Mal de Amores, y pudiendo tocar Fiesta Pagana de Mago Dios. Se me quedan mis muchachos. Kousei le diría que esa canción tiene la esencia de su madre, una mujer que seguramente murió odiándolo. Hiroko le explicaría que los padres no odian a sus hijos. Es más, aquel día tan terrible le demostró crecimiento como persona y pianista. Yo solo vi traumas, pero bueno. La cosa es que Saki se alegró de ver esa reacción. Kousei se rompería y preguntaría si su madre podrá perdonarlo o si está bien que siga tocando el piano. A final de cuentas son pianistas y la única forma de despedirse será tocando. Al día siguiente el prota llevaría a Kaori a su casa en bici. Ella se emocionaría de ver las estrellas, un cielo hermoso, a lo que el prota empezaría a cantar la canción que Kaori cantó en la cafetería. El prota la querría dejar en la pastelería, donde papito suegro lo intimidaría, pero de inmediato lo reconocería como Arima. Lo atenderían como rey, pues son fans desde que lo escucharon de pequeño, y lo regañarían por parar a mitad de las canciones en las últimas dos interpretaciones. Llegaría la hora de la despedida. Kaori acompañaría al prota como siempre, llena de conversaciones absurdas, pero que para el prota es algo que no podrá olvidar. Faltaría solo un día para el concurso, sin embargo estos dos pelean como perros y gatos, ya que hasta ahora no han conseguido una manera de coordinarse bien, y ambos quieren cosas diferentes, igualito que lo que te dijo tu ex. Esa noche irían a aprender bengalas. Aina, una de las mejores amigas de Tsubaki, les preguntaría qué planean hacer en su futuro. Tal vez una universidad de música, pero por alguna razón esa
esa pregunta le quitaría el brillo a Kaori, que nuevamente en una efusión de energía mencionaría que ahora solo quiere hacer que el público del concierto de la gala se divierta. Wataru compartiría su entusiasmo, lo que causaría que Kousei se sienta apartado otra vez. Tsubaki entonces empujaría al prota y a Wataru, los cuales quedarían en la piscina. La sensación de silencio y ahogo le serían similar al prota, que pensaría en su restricción auricular. Hiroko le haría ver que de cierta manera esto puede ser una bendición, un don especial que puede usar, porque a final de cuentas es un genio y su cerebro puede eliminar las notas. De la misma manera su cerebro puede imaginar los sonidos y sería capaz de sentir los sonidos tal y como le gustaría escuchar. El día de la gala llegaría. Amy trataría de ir de incógnito, obviamente para ver a su papacito Arima, el cual estaría fuera desesperado de que Kaori no llega y peor aún no responde las llamadas, como si hubiera desaparecido. Hiroko vería hablar con la organización para cambiar el turno de nuestro prota, aprovechando que es un concierto de gala. Kousei no entendería por qué no llega si estaba tan ansiosa de ir, pero la organización no podría hacer nada. Un morrillo 4 ojos que cerraba el concierto se negaría a cambiar de lugar, pues su deber es cerrar el concierto y tener los reflectores para él. Pero no se limitaría con eso, sino que tocaría la música de Kaori, diciendo que al parecer su vida es tan desordenada como su música. Agárrenme que yo me parto el 4 ojos. Kousei, manteniendo la calma, se disculparía, pero le dejarían claro al enano que ellos serán los protagonistas de ese día, no cualquier chamaco miado. Así llegaría el turno del prota y Kaori, pero solo él se presentaría. Hiroko recordaría cómo descubrió el talento innato del prota, aquel niño genio que ahora se prepara para enfrentar solo un nuevo desafío. La gente murmuraría muchísimo, pues es inaudito que se presente solo, siendo algo que Hiroko se lo advirtió, pero Kousei quería usar esa oportunidad para demostrar el desorden de la música de la rubia cabezona, por lo que va a destacar por ella. Kousei empezaría a tocar nuevamente, cambiando las reglas y haciendo historia, pero la versión de Mal de Amores que tocaría es totalmente distinta, desplegando en cada tecla su enojo. Kousei lo sabría, está muy tenso y esa canción no lleva tanta furia. Esa canción es un cielo azul. Aunque no escuche el piano, algo suena en su interior. Recordaría cómo su madre le decía que las teclas de piano se tocan suave y delicado, como un bebé, por lo que empezaría a cambiar la manera en que lo interpretaba. Hiroko lo sabría. Es como si estuviera escuchando a Saki nuevamente. La misma dulzura, la misma delicadeza. Recordaría lo ocurrido cuando le golpearon la última vez al prota, como su madre estaba desesperada con dejarle algo que le sirva toda la vida, y un buen de traumas que le dejó. Hiroko vio de primera mano la caída de Kousei, sintiéndose en gran medida como culpable, porque ella fue quien se dio cuenta de que Kousei era un genio y quería convertirlo en pianista, obviamente sin esperar que llegue a ese extremo. Por lo que había sentido que si se quedaba más a su lado, solo lo lastimaría más. Y le pareció lo más lógico dejar a un nene de 12 añitos totalmente trastornado y solo. Pero el pasado pisado, Kousei continuaría con su piano, y aunque recuerda a su madre, ya no lo hace de mala manera, pues ella también quería que su hijo viva del piano. Y como sabía que le quedaba poco tiempo, vio como única opción reventarlo hasta que mejore. Kousei sabría que su madre es una sombra que él mismo creó, porque ella ya no está ahí, está en su interior. Terminaría el recital despidiéndose de su madre por fin, pudiendo soltar eso que lo amarraba. Sayonara. Soltaría todo el peso que lo atormentaba. Nuevamente dejaría al público enodadado. Esta vez al mirar el escenario sabría que su mamá ya no está ahí. El morrillo 4 ojos no podría creer lo que vio. Kousei se caería, sus rodillas temblarían. Hiroko iría a ver al prota preguntándole si logró ver a su madre. Kousei respondería que siempre estuvo cerca y lo está en cada acción. Nuestro prota se quebraría preguntando si su música habrá llegado a su madre. Hiroko lo abrazaría y le respondería que sí, porque la música te conecta con otras personas y los recuerdos que te dejan, esos son los que te acompañan siempre. Ahora llegaría el turno del 4 ojos, que subiría con un enorme temor, mismo que el que tenía su madre, que lo veía desde el público, así que tocaría inspirado en gran manera por Kousei. Al finalizar, sus amigos irían a ver a Kousei, pero cuando el bombonazo se abre la corbata, Tsubaki se pondría tipo: ¡me corro! El prota estaría bien, pero sabe que debe masacrar a alguien que escapó. A Tsubaki le costaría soltar palabras, pues siente algo intimidante ante Kousei, el cual le pediría que lo anime. Días después en la escuela, Kousei se mantendría practicando, conectando con su música, iniciando su camino, encendiendo esa llama. Pero Tsubaki llegaría y le daría una noticia impactante a Kousei. Este saldría corriendo en dirección al hospital, porque aunque atravesó un camino de demonios y su llama apenas se está encendiendo, de otras personas se está apagando. Kaori habría vuelto a tener otro desmayo, por lo
lo cual la hospitalizaron, pero esta los recibiría con una sonrisa. Al día siguiente, Kousei junto a toda la banda irían a visitar a Kaori nuevamente. Esta trataría de fingir que está de maravilla, pero Kousei, que por experiencia con su madre enferma, sabe que ser hospitalizado 2 veces no es normal. Kaori inventaría una excusa que ahora le harán un examen en la cabeza que antes no le hicieron, pues se la golpeó al marearse y casi se nos desangra. Wataru le había llevado libros, a lo que Kaori asegura volver para el segundo quimestre, pero para Kousei parecen respuestas muy preparadas. El grupo se despediría y se marcharían de ahí, a lo que Kaori suspiraría, こんなに読む時間ないよ。 a lo que la enfermera entraría para continuar con su tratamiento. Tsubaki por su parte tendría su propia batalla interna, pues aunque está con Saito, a Kousei poco a poco lo ha dejado de ver como un hermano, sino más bien como un hombre. Aunque ella todavía no es sincera con sus sentimientos y no lo sabe, esa noche tendría una cita con Saito, el cual siempre es galante y halaga a Tsubaki, pero esta se pregunta por qué Kousei no dice cosas así, el cual por cierto estaría visitando a Kaori, pero su mente está a mil, tratando de confiar en las palabras de ella, porque muy en el fondo sabe que no son ciertas. Kaori se burlaría del prota por tocar solo en el concierto, pudiendo haberse retirado, pero Kousei le diría que en un principio fue porque se burlaron de ella. Sin embargo, después los gestos, el olor de su madre y los recuerdos se hicieron sonidos. Kaori sabría que el nuevo Kousei es un músico expresivo, a lo que nuestro prota sabría que Kaori seleccionó esa canción únicamente por él, pero nuevamente las preguntas abrumarían su mente. 大丈夫だよね。もう学校に来ないなんて言わないよね。君は母さんみたいに。 Tsubaki recordaría su infancia, donde Kousei muchas veces no podía hacer nada por el piano. Esta llegaría a odiar la música que le alejaba de su amigo. Tiempo después, en el hospital, Kaori y Kousei discutirían de que el prota debe ensayar más y más, lo que devolvería a Tsubaki ese sentimiento de rechazo a la música que lo aleja de su amigo. En otro lado, Nao le pediría consejo a Wataru por la situación de su amiga, pero este solo le interesan las narcóticos. En realidad diría que Tsubaki debe darse cuenta por ella misma, que Kousei no es el hermanito del que trata de convencerse. Tsubaki por su parte nuevamente tendría problemas con Saito, pues otra vez ella solo habla de Kousei. Llamaría a Nao por consejo, que obviamente le diría que sea honesta consigo misma o alguien saldrá herido, por lo que la pregunta de a quién quiere abunda su mente, porque sí, Saito puede gustarle, pero el querer es algo muy distinto. En esto notaría que Kousei viene corriendo en su dirección. Al verla, él se preocuparía demasiado por Tsubaki, pues Nao le llamó para decirle que Tsubaki tiene problemas, así que salió más rápido que Kouchao en su ayuda, aunque todo fue una broma. Volverían juntos a casa. Kousei tararearía una canción y Tsubaki le seguiría. Caminarían sobre la arena bajo la luz de la luna, donde las pisadas del prota ahora son más grandes, a diferencia de cuando eran niños. Tsubaki ya no puede ver al prota a los ojos sin que su corazón se acelere. Además, los ojos de Kousei ahora brillan, pero ahora nuestro prota le daría una noticia impactante, y es que se mudará para estudiar música. Una noticia que solo vuelve a llevarse a Kousei lejos de ella. Lloraría amargamente porque el pequeño niño que perdió pronto a su madre, con el cual creció y pensó que estaría siempre a su lado, ahora se irá. Ya en la preparatoria, Kousei informaría a su maestro que dará el examen de ingreso a la escuela de música de Okutsu, que está en otra provincia, aunque tal vez no lo acepten, lo que alegraría a Tsubaki que anda de zapa. Hasta que Kousei menciona que si no, se irá a estudiar al extranjero. Todo el día Tsubaki pasaría distraída, se daría un frentazo en la cara, de lo que Kousei y Wataru se reirían. ¡Ay, pero qué idiota! Tsubaki seguiría tratando de entender sus sentimientos, porque se sugestiona que Kousei no es nada. Más tarde, mientras camina con su novio, esta querría cortar con él, pero para que Tsubaki no quede como la mala, él decidiría terminar, diciéndole que supuestamente le gusta a alguien más, aunque sea realmente a Tsubaki a quien le gusta a otra persona. Los ojos de Saito reflejan dolor, pero no quiere que Tsubaki siga sintiéndose así. Ella lloraría y se disculparía porque sabe que lo hace por ella. ありがとう、澤部。俺の彼女になってくれて。 No, mi gallo, tú mereces más, campeón. En la noche, Tsubaki estaría en el salón de música, a lo que nuestro gallo llegaría y empezaría a tocar junto a ella. Tsubaki le contaría del partidazo que acaba de dejarla, alguien que se cansó de ella, pero es consciente que fue ella quien lo lastimó. Además, sabe que sus amigos siguen su propio camino aunque tengan miedo, pero ella se está quedando atrás, y una realidad es que el tiempo no se detiene. Tsubaki, a pesar de que quiere estar con Kousei y el cual es amable y tierno con ella, sabe que para eso tiene que avanzar. Tiempo después, Emi daría un concierto donde su nivel es magistral desde que Arima recuperó su brillo, por lo cual ahora está inspirada con poder alcanzarlo. Kousei al día siguiente quería visitar a Kaori, pero se arrepentiría. Este se accidentaría un montón, bueno, todo causado por una morrilla rubia, la cual se caería de un árbol y llevaría a la casa de Hiroko. La chiquilla se presentaría como Nagi Aisa, una pianista que quiere ser instruida por Hiroko. Tocaría el piano para mostrar sus cualidades, sin embargo lo haría con mucha violencia. Hiroko quedaría asombrada por su nivel, aceptando ser su maestra, pero la rubia solo fingiría las lágrimas. Al día siguiente, ahora sí, el prota se decidiría en visitar a Kaori, pero al estar en la puerta
prota escucharía la voz de Watari, con lo que decidiría marcharse, usando como excusa que compró canelones a la hija de unos pasteleros. En el camino un gatito se le pegaría y al rato recibiría una llamada de Kaori, quien le reclama por no visitarla. Le diría que extraña su voz, preguntándole si está comiendo algo. Kousei respondería que canelones, prometiendo llevárselos la próxima vez, pero en la noche Kaori caminaría por el hospital. Se caería y ya no podría levantarse, no podría mover las piernas, por lo que se arrastraría hasta la barra. Golpearía sus piernas con frustración, pero estas no serían capaces de responder, con lo que volveríamos a la noche previa a la presentación de gala, donde Kaori, mientras ensayaba, sus piernas no responderían. Caería al suelo y terminaría abriéndose la cabeza, lo que la llevó a la situación actual. En la casa de Hiroko, nuestro prota sería un profe muy cruel, pues parecería alto hater al explicar los fallos de Nagi, la cual, a diferencia de Kaori, cree que la única manera de tocar es hacerlo tal y como la partitura lo dictamina. Kousei la corregiría, pues los humanos no son perfectos. Tiempo después, el prota decidiría visitar a Kaori, y cuando iba a comprar los canelones y estaba pensando en otra excusa para no ir, el destino nuevamente tiene tiempos perfectos. Frente a él, Kaori aparecería. Ella le reclamaría por no visitarla, preguntaría por Watari, lo que es una puñalada para el prota. Se inventaría la excusa de que espera a su papucho, pero nuevamente, como la primera vez, Kaori nominaría a nuestro prota como sustituto. Juntos irían de compras y sería una locura. Incluso ayudarían a una niña perdida. El prota le daría su jugo a Kaori, pero esto a ella se le caería. Kousei notaría que Kaori está con su uniforme, así que lo más seguro es que ella ya volvió a la escuela, pero él solo se alarmó de más. Mandaría un mensaje a Hiroko para mencionarle que no irá a sus clases. Nagi haría un escándalo por la irresponsabilidad del prota, pero Hiroko la amenazaría con desvivirla si hace algo en contra de él. Nagi no entendería por qué aceptarla como discípula, a lo que Hiroko le responde que creyó que aportaría algo al prota, que no sea solo tristeza. Kousei y Kaori irían a la escuela en búsqueda de la mochila de ella, pero resultaría que en realidad Kaori mintió. La mochila nunca estuvo ahí, apenas le dieron de alta ese día y le dio por ponerse el uniforme. Kaori entonces le preguntaría al prota si la va a olvidar. Kousei respondería que ni aunque muriera él podrá olvidarla. A Kaori le daría un pequeño bajón, se excusaría en estar cansada. Kousei le llevaría en su bicicleta hasta casa, pero Kaori estaría asombrada de que el cielo brilla más que nunca. Nuestro prota desearía estar así siempre con ella, pero Kaori lloraría y nuestro prota no podría preguntar el motivo. Tiempo después, Aisa estaría hasta la madre del prota, de lo prodigio que es. En su escuela pronto se acerca un festival, pero clase a clase solo se frustra un poco más, ya que Kousei siempre le ve los defectos, a lo que ella culparía sus manos y saldría corriendo. Kousei iría tras ella, le llevaría algo de comer. Nagi le contaría que en ese lugar solía jugar con su héroe, el cual no se fija en ella y quiere brillar más para que la vea, aunque no entendería por qué se lo cuenta al pianista que odia, a lo que seguirían hablando de varios temas. La rubia preguntaría si ama a alguien, pero Kousei respondería que no, aunque su cara dice todo lo contrario. Kousei explicaría que es porque ella está enamorada de su mejor amigo. Ella es una montaña rusa de emociones, aunque para Aisa no es un motivo para rendirse, así que le anima a darlo todo. Al día siguiente todos tenían un despelote en el hospital, más cuando se enteran de que el prota es maestro de una niña que le puso una trampa y le dejó un beso en la manga. Eso no es de Dios. Pero Kaori se molestaría en serio, porque si tiene tiempo para enseñar, debería tener tiempo para practicar más, aunque lo que el grupo no sabe es que netamente esto es una proyección de Kaori, diciéndole que en diciembre habrá un concurso, porque el tiempo se le está agotando a ella. Se detendría de inmediato y se daría cuenta de que su reacción fue exagerada. Kousei esa noche visitaría a Kaori nuevamente, pero solo. No podría dejar de pensar en lo parecido que fue la situación de su madre, a lo que Kaori le preguntaría: Kaori le diría que solo es mentira, pero esto afectaría mucho a Kousei. En la escuela Tsubaki lo notaría, propondría hacer una visita grupal, pero el prota se negaría. No y Tsubaki hablarían de la situación, y aquí nos enteramos que Tsubaki está estudiando mucho para poder transferirse a una preparatoria en Okutsu y estar así cerca del prota, aunque eso sí, Kousei no sabe nada y prefiere que se queden así las cosas. Kousei en sus clases de piano sería regañado por Hiroko, que lo nota distraído, así que lo manda para su casa. En el camino él no podría ni siquiera ver el nombre del hospital, por lo que iría en otra dirección. Aisa alcanzaría al prota y lo llevaría a un parque diciendo que él todavía es el enemigo. Ah, sí, porque sucede que Aisa odia a Kousei porque su hermano ha pasado obsesionado con él desde hace años, siendo Takeshi su hermano mayor. El prota le preguntaría si empezó a tocar el piano por alguien, pues de ser así, ella puede llegar a hacer su música a esa persona, la música que supera las palabras. Kousei volvería a su casa, escucharía a alguien tocando Ravel, por lo que empezaría a correr sin querer escuchar nada. Al día siguiente, Watari invitaría a Kousei a visitar a Kaori, pero el prota no querría. Se negaría y Watari
Watari le reclamaría, a lo que Arima se quiebra, se descompensaría y le diría a su amigo que no sabe qué hacer porque no quiere creer, no quiere aceptar lo que muy en el fondo sabe bien, que esto no terminará bien. Incluso Kaori se disculpó por conocerlo y traerle malos recuerdos. Cuando le dijo eso, él se quedó callado, no supo qué responder y ahora no puede verle a la cara a Kaori. Watari le respondería que él ya no puede hacer nada, Kaori ya no lo necesita, ahora necesita a Kousei, a quien desde siempre ha pedido sus caprichos. Kousei confesaría no saber qué decir, pero Watari volvería a repetirle. 女の子が教えてくれるさ。 Kousei finalmente la visitaría, pero estaría algo reacio. Kaori le diría que todo volverá a ser como antes, solo debe presionar el botón de reinicio, olvidar y ser más feliz. Ella ahora es una violinista inútil que no puede ni sostener el arco. Kousei en un acto de impulso se comería los canelones, pues ella es una irresponsable, aunque todo lo haría para hacerla reír otra vez. Kousei sentiría una verdadera frustración porque Kaori ha hecho tanto por él y él no ha podido devolverle nada. Así que le pediría a Isaac que le permita participar en su evento escolar, a lo que ella le diría que sí, y el motivo del prota sería lo que le impulsaría mucho más. Se esforzaría un montón y cada vez quedaría más asombrada de lo mucho que el prota puede llegar a ser una vez que se toma las cosas en serio. Sin embargo, aunque aceptó la propuesta del prota, algo la tendría intranquila, pues dio su momento de brillar. Faltarían solo 4 días para la presentación, donde la presión del mundo está sobre ella, la presión que todo músico siente. Sabe que es solo un festival y no un concurso, pero el miedo sigue. Hiroko hablaría con ella, le diría que todo el mundo tiene miedo, Kousei, ella, Takeshi, porque ellos entrenan a diario, entrenan varias horas para brillar unos minutos, por un momento que vale totalmente la pena. Cuando el sonido llega al corazón de las personas, la consolaría y le recordaría que Kousei es su maestro. El tiempo seguiría transcurriendo y la banda visitaría a Kaori. Kousei le pediría un favor a Watari, el cual acepta con todo el gusto. El festival daría inicio, las presentaciones estarían curiositas. Kousei vería que la mano de su rubia tiembla igual que la de Kaori. Como alto acosador la tomaría. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Kousei le mostraría que él también está temblando, siente miedo, igual que ella. Por ello, como su amiga le dijo, toca con todo lo que tengas. Llegaría el turno de Kousei y Nagi, los cuales saldrían al escenario. En medio de los aplausos y la llamada de Watari a Kaori para que escuche la música de Kousei, ambos caminarían hacia el piano. Todos los músicos reconocerían a Arima de inmediato, sorprendidos aún más de que el rival de Takeshi sea quien la acompaña. Igual que Kaori, ambos empezarían a tocar una canción a 4 manos, arrancarían bastante bien, todo el mundo escucharía con asombro, Kousei no se sentiría concentrado, seguiría sin escuchar el piano, a lo que se empezaría a locar en él. Nagi no sabría qué hacer, pues el prota dejó de seguir todo lo practicado, aumentaría la velocidad, lo mismo el ritmo, él era un simple acompañamiento, pero poco a poco se está robando el protagonismo. Nagi entonces decidiría soltarse también, porque no se dejará opacar, respondería bastante bien. Kaori se mantendría escuchando toda la presentación. Nagi se daría cuenta de lo mucho que mejoró, de lo mucho que Arima le ayudó a pulirse, porque puede darle pelea a un genio que no es un robot de metal, al contrario, es cálido. Ahora comprende a su hermano, sabe lo que es esforzarse por cumplir un objetivo, pues vio un poco del genio a quien persiguió. Kaori por su parte imaginaría tocar su acompañamiento, tocar junto a Arima nuevamente, con todo el color del escenario. Así terminaría el espectáculo, agradecerían al público, los cuales asombrados los aclamarían, dándoles el momento por el que vale la pena el esfuerzo. Ambos conseguirían que su música llegara a quienes esperaban. Takeshi sabía que su hermanita dejó su sombra para iniciar su propio camino, algo que quizá él ya debería hacer. Hiroko iría a verlos, demostrándole al prota la gran sensación de ver a un alumno mejorar, la felicidad que sintió Doc Hudson, la felicidad que sintió el Rayo McQueen, la felicidad que sintió Roberto Cedric. ¡Viva el Oliver! Takeshi llegaría para reclamar a Arima de la misma forma. Estaba tan contento de verlos. ¡Dave! 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 ¡Claro! ¡Ah, sí! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice la esposa? Sí, lo olvidó. Este le advertiría que tenga cuidado de meterse con su hermana menor, pero se nos iría de nalgas cuando Nagi le dice que está aprendiendo mucho de él, le está haciendo vivir grandes experiencias, por lo que le retaría el prota para el concurso de diciembre, donde le dará una paliza. Takeshi se iría corriendo como aquel niño volátil. Kousei felicitaría a Nagi, la cual lloraría de la emoción. Tiempo después, en la terraza del hospital, Kaori estaría tocando Estrellita donde estás con la melódica. Aunque muestra una gran sonrisa, su color es apagado, la palidez de su piel y labios es más que evidente. Kousei llegaría para visitarla y le haría escuchar la presentación. Y aquí es uno de los momentos más claves de nuestro prota, uno de crecimiento, pues Kousei le diría: ella siempre ha tenido la iniciativa, siempre caminó delante de él, por lo que le pediría la oportunidad de ponerse a su altura. Le pediría que toque junto a él nuevamente. Ella no es una princesa, es la hija de unos pasteleros, prometiendo que no tocará otra canción de Rebel hasta que ella vuelva a tocar junto a él. ¿O acaso
Kaori le diría que es cruel porque aquel chico sin propósito ahora le está pidiendo que sueñe de nuevo, porque el brillo que Kaori estaba perdiendo era debido a que ya se rindió. A partir de ese momento, Kaori tomaría la decisión de que la operen, aunque las probabilidades no son muy favorecedoras, pero es lo único que podrá ayudarle a alcanzar su sueño. Kousei por su parte no se detendría, practicaría y practicaría ante una Kaori que le diría que está fatal, seguramente por gastar su tiempo coqueteando con una morra de primero. Tsubaki por su parte mejoraría sus calificaciones y se mantendría estudiando mientras el prota ensaya. Kousei al día siguiente iría a visitar a Kaori, como ella misma se lo pidió, pero no la encontraría en su habitación. En la salida se encontraría con los padres de Kaori, los cuales le llevarían a la zona de rehabilitación. Le contarían que su hija no quiere perder más fuerza física, y ahora que su deseo de volver a tocar el violín está en su corazón, está más motivada que nunca. Por más que caiga, ella vuelve a levantarse con una sonrisa. Los padres de Kaori agradecerían a Kousei, porque de no ser por él, su hija ya se había dado por vencida. Kousei respondería que no hizo nada, pero el padre contaría que fue su música quien la reavivó, pues en abril conoció a un chico llorón y penoso, que en el escenario brilla como una estrella. 時間が延びるなら、ほんのわずかでもそこに希望があるのなら、何だってすがりたいです。 Y como prometió volver a tocar con él, ahora se esforzará lo máximo posible, porque su corazón ahora tiene color. だから、ありがとう、有馬昴生君。 El prota entrenaría también sin descanso, pues a diferencia de una escuela normal, para ingresar a una escuela musical en los concursos donde se consiguen los créditos es la mejor manera, y tras haber parado el 2 años, el próximo concurso es el todo por el todo. Nao le daría un consejo a Tsubaki, que le lleve comida a Kousei mientras practica. Ella lo haría, pero lo encontraría durmiendo en el suelo. Pensando que estaba desvivido, lo levantaría, y al ver lo greñudo que está, incluso le cortaría el cabello, donde él prometería que se esforzará mucho en el concurso. Así el gran día llegaría. Kaori seguiría motivada para entrenar, mientras que Kousei compartiría su sanduchito con Emi. Takeshi saldría del baño y se encontraría estos dos. Kousei también le daría el sanduchito de huevo, pues para él son lo mejor del mundo. Esto habría ayudado a Takeshi a despejar los nervios. Caminaría hacia su presentación. La tensión se fue de sí. Takeshi estaría listo para ir adelante, porque hoy es diferente. Luego de hoy, Takeshi emprenderá su propio camino. Toda la energía que tenía la destinó al piano, con el cual piensa vencer a Kousei y Emi. Empezaría su presentación, donde todos los recuerdos de su infancia lo invadirían. Kousei ahora está en un nuevo viaje, pero él no tiene que convertirse en Arima Kousei, tiene que convertirse en Naisa Takeshi, avanzar. La presentación terminaría con lo que por fin Takeshi se despediría de su héroe. Al terminar la presentación sería recibido por Arima y Emi, los cuales lo llevarían a descansar, y Takeshi se quitaría esa carga, iniciando su camino. じゃあな、俺の蜃気楼。今までサンキューな。じゃあな、俺のヒーロー。 Tsubaki por su parte seguiría pensando en el prota. Como de niño él se preocupaba por ella, y cuando todos la consideraban una gorila, él le decía: 椿は女の子だよ。 Tsubaki continuaría subiendo sus calificaciones con el poder del amor. Kousei, obligado por Watari, visitarían a Kaori. El prota se sentiría re incómodo, como que sobra. Pensarían que Kaori está muy enamorada de Watari y él es solo un simple sustituto, el pianista de su acompañamiento. Algo parecido a lo que pasa con Tsubaki, la cual, como siempre he dicho, estuvo en los mejores momentos del prota y en los peores, como cuando encontró a Chelsea, al igual que cuando se fue. Cuando Kousei era pequeño, correría desesperado por las calles bajo la lluvia buscando a su gatita, porque con este clima seguramente se va a enfermar. Pensamientos de un niño inocente que no pudo enfrentarse a su madre por el miedo, considerándose alguien sin corazón, que no evitó que Chelsea se vaya. Pero Tsubaki le haría notar que si está arrepentido y se siente mal, es porque no es una máquina como la gente dice, sino que tiene un corazoncito. Y en el presente, Kousei iría a visitar a Kaori, pero al ver a Watari, que tenía la misma intención, preferiría ir con Tsubaki para la casa. La lluvia los alcanzaría, se refugiarían y tomarían limonada como cuando eran niños. Tsubaki le preguntaría si no visitó a Kaori porque fue Watari. Nuestro prota se negaría, pero ella molesta lo llamaría mentiroso, porque ella lo conoce perfectamente y sabe que Kaori le gusta, así que se lo preguntaría. Kousei lo admitiría, y Tsubaki le diría que ella nunca se enamorará de él porque está con Watari, a lo que con mucha calma y paz Kousei respondería: 知ってる。 Pero Tsubaki no se queda atrás y le diría que ya que Watari está enamorado de Kaori, él tendrá que enamorarse de ella. El prota quedaría totalmente bugueado, a lo que esta le patearía y se iría corriendo, porque por fin dio el paso que tanto le costó. Al día siguiente ni Kousei ni Tsubaki se sentirían cómodos. No le preguntaría si pasó algo con el prota, pero esta mentiría diciendo que solo le metió una patada para que sufra, que realmente fue para que sufra con ella y se acuerde de ella. El prota por su parte andaría re distraído pensando en Tsubaki, pero Hiroko le haría notar que en febrero son las finales donde definirá su futuro, por lo que debe enfocarse. Kaori por una llamada le diría lo mismo, que deje de informarle, pues es lo que él hacía siempre, ir al hospital para contarle las novedades, y ahora se debe centrar en practicar. Un gatito negro caminaría junto a él. Kaori volvería a llamarle, solo por una absurdez, contarle que hay un avión arriba de ellos. Kousei le diría que entonces él volverá al hospital, porque no es cuestión de tiempo, es porque... 君に会いたいんだ。
no solo mirar el mismo cielo, sino compartir un mismo sentimiento, aceptando por primera vez que aquel sentimiento que siente es amor. Watari y Kousei irían a visitarla al día siguiente. Kousei sería sincero con su amigo, estaba invitando a visitarla con él porque Kaori también le gusta, algo que Watari ya lo sabía. Al llegar verían a las enfermeras alborotadas entrar en la habitación de Kaori. Su mano temblaría, aferrada a seguir viviendo, pero igual que los pétalos, su mano caería. Le cerrarían la puerta y la situación se vería muy crítica. Kousei volvería a su casa totalmente rezagado, y como si su situación no pudiera empeorar, que el gatito que lo estuvo siguiendo sería atropellado. Correría cargándolos hacia una veterinaria, solicitaría ayuda y la sangre embarraría sus manos, las cuales no paran de temblar. Desgraciadamente el gatito no sería capaz de sobrevivir. Kousei, con un semblante totalmente caído, volvería a casa, se lavaría las manos y lágrimas empezarían a caer por sus mejillas. Watari llevaría a la escuela la noticia de que Kaori ahora está en UCI. Su situación no es nada favorable. Kousei entraría en un estado completamente depresivo. Pese a que el concurso está cerca, él no respondería. Hiroko habría ido a la casa de Kousei, pues Tsubaki se lo habría implorado, porque él ahora está totalmente hundido. Entraría a la fuerza y lo vería en la esquina de su cama llorando, igual que aquella vez. Lo trataría de llevar a la fuerza, pero él está totalmente rezagado. No sabe por qué le pesan todas esas cosas. Tocaba para que su madre mejorara. Luego tocó por la chica de la que se enamoró, y todo parece que se le sale de las manos. Kousei eventualmente volvería a la escuela. Ahí se percataría de una carta que Kaori le pidió que Watari se lo llevara, hecho del mismo papel de carta que compraron aquella vez. Kousei lo abriría y dentro diría: así que Kousei llegaría para visitarla, pero le costaría verla a los ojos. Kaori, nuevamente positiva, como siempre para mejorar los ánimos, le reclamaría al prota por visitarla con una cara de depresión. Ella pediría comer los canelones en la terraza. Kousei la llevaría cargando. Ahí Kaori le advertiría que no le diga que está pesada, pero Kousei le pediría que coma más, porque la realidad es que no pesa nada. Kousei sabría que se equivocó. Creyó que siempre estarían juntos, que aquella enérgica, alegre, el arcoíris de emociones que es Kaori sobreviviría, pero ahora la ve débil. Afuera nevaría. Kaori, muy feliz, vería el cielo y la nieve. Kousei la llevaría a una banqueta, donde Kaori le haría la pregunta que le hizo la primera vez que el prota la visitó. ¿Piano hiteru? Kousei responde que no, porque ya no puede. La música se está llevando a sus seres queridos, pero... Kaori le contaría que el 18 de febrero se operará, el mismo día de la final. Ella peleará con todas sus fuerzas por su culpa, porque quiere aferrarse a la vida. Así que él tampoco debe resistirse. Son músicos y al igual que ella, debe pelear. Él debe hacerlo. Kousei buscaría otra excusa, que lleva una semana sin tocar piano, pero Kaori le recordaría que en su acompañamiento ya lo hizo. Kousei mencionaría que necesita un milagro, a lo que Kaori sorprendentemente se levantaría, asimilando que toca un violín porque... caería al suelo y le diría todo lo que sabe del prota, todos los datos randoms. Le preguntaría 1000 cosas que le vienen a la mente, porque aún quiere saber más cosas de él, y lloraría porque tiene miedo. El día del concurso llegaría, al igual que el de la cirugía, con lo que ambas darían inicio. Takeshi y Emi harían grandes actuaciones, pero veríamos nuevamente al Cuatro Ojos, que sabe que el mejor pianista aún no se presenta. Sin embargo, Hiroko no estaría segura de que Kousei pueda tocar, siendo que su futuro completamente depende de esta actuación. Takeshi trataría de ayudarlo, pero el prota está intentando concentrarse, siendo que así llegará el turno del genio, Arima, a quien toda la gente está esperando. Pese a su palidez y mal aspecto, sabe que solo tiene que hacer una cosa, y es tocar, porque es un pianista y lo prometió. Todo pasa por su mente en ese momento. Él sabe que debe tocar, pero al mirarse las manos vería sangre, terminando por taparse la cara. Tsubaki en ese momento fingiría un estornudo para llevarse la atención del público, lo que haría levantar la cabeza a Kousei, y al recordar que no está solo, que hay muchas personas mirándolo, muchos esperándolo, que están para él. Así podría iniciar el show, la primera balada de Chopin. Sus manos transmitirían calma, como si se tratara de un susurro que grita tristeza y soledad. Todos sus amigos pasan por su mente, la gente que se involucró en su vida, siendo esta pieza como quiere compensárselos, porque es un pianista y así vive su especie. El sentimiento lo transmitiría a todos los que lo escuchan, donde en su tristeza empieza a ver color. Kousei sentiría como aquel pequeño niño con miedo es consolado por aquella chica que le dio alegría a su vida. Ese niño no está solo, nadie puede vivir solo, porque están conectados, siendo este momento donde tendría una gran conexión en su interior con Kaori, la cual, aunque aún en la mesa del quirófano, sigue con Kousei. Este le haría llegar su música, sentiría que toca sobre el cielo, un piano, un camino, solo él y un silencio abrupto.
luto, recuerdos que marcan, recuerdos que te acompañan. El alma de Kaori aparecería frente a él, porque es el momento de decir adiós. Con su violín se uniría al dolor del prota, el vacío que dejará, una promesa que no podrá cumplirse. Brincos de alegría y felicidad transmitiría Kaori, y a medida que la canción se acerca a su final, el momento de decir adiós también. Kousei lo sabría muy en su interior. Kaori terminaría su recital, a lo que el prota le rogaría que no se vaya. No le importa ser el amigo A, no le importa cargarla, no le importa llevar canelones. Pero el destino es inevitable. Kousei tocaría de forma frenética, casi desesperada, pero ya no hay nada que pueda hacer. Es el momento de partir, con lo que su presentación también llegaría a su fin. Lágrimas no dejarían de salir, porque es el momento de decir sayonara. Tristemente, Kaori no sobreviviría a la cirugía. En el cementerio, los padres de ella le dejarían una carta a Kousei de parte de su hija. Abril llegaría y con ello el color también. Otro gatito a lo lejos nuestro prota alcanzaría a ver, y al fin se animaría a abrir esa carta. En ella, Kaori lo molestaría como siempre, que es un tonto, un insensible, pero le confesaría que lo conoció cuando Kousei tenía 5 años, en su primera presentación. Un niño diminuto tocando en un imponente piano lleno de color. Ese se convirtió en el momento donde Kaori decidió volverse violinista para poder acompañar a Kousei, pero él dejó de tocar por 2 años. Se emocionó al saber que iban a la misma escuela, pero solo lo miraba desde lejos. No sentía que había un sitio para ella, la cual de pequeña tuvo una intervención quirúrgica, pero antes de la secundaria volvió a desmayarse. Así que los chequeos eran frecuentes y cada vez pasaba más tiempo en el hospital. Sabía que no estaba bien, y al ver a su madre llorando, supo que no le quedaba mucho tiempo. Fue entonces que buscó maneras de acercarse a ellos. Empezó a correr, a hacer todo lo que deseaba. No quería llevarse un solo remordimiento, aunque mintió una vez, y era con que Watari le gustaba, porque al final de cuentas esa mentira llevó al prota con ella. Le pediría que se disculpe con Watari Tsubaki por formar parte de sus vidas sabiendo que pronto se iría. Además que no quería interferir en los sentimientos de Tsubaki, que todo el mundo sabía menos Kousei y la propia Tsubaki. Le agradecería por todos los momentos que compartió. Recapitulándolos completamente, Kousei seguiría creciendo como persona porque sabe que ahora debe vivir por ella, porque él quería morir, ella quería vivir, así que él vivió por ella y ella murió por él, pero una parte de él murió con ella y una parte de ella vivió con él, porque ya llegó la primavera en la que no estarás más, pero por ti prometo avanzar. Espero que les haya gustado este resumen, capibaras. Nos dejamos corazón, lágrimas y alma en este video, así que vivan, disfruten, avancen, pero lo más importante, sonrían.